En la serie La Casa de Papel, los atracadores se ocultan tras una máscara con la cara de Dalí y un mono rojo que les cubre todo el cuerpo. Una y otra vez, el profesor, que es la cabeza pensante de la operación, insiste que lo que están haciendo es más que un robo. Es un pulso o incluso una guerra contra el sistema. Esto es una guerra. La máscara representa eso mismo, la resistencia contra el sistema. En este vídeo exploraremos la simbología tras la máscara y su relación con la resistencia o el apoyo del sistema. V de Vendetta, la serie. Entre La Casa de Papel y la película V de Vendetta podemos encontrar múltiples similitudes. Como la galería llena de arte y armaduras robadas, el discurso del héroe en las pantallas de la ciudad pirateadas, o forzar a los rehenes a llevar la máscara para confundir a la policía. Pero el elemento de semejanza principal es la máscara. En ambas producciones se enlazan una noción de resistencia o lucha contra el poder y la máscara que llevan los personajes mientras cometen sus acciones antisistema. Los valores o significados de esas acciones se transfieren a un objeto físico, la máscara, convirtiéndola en una especie de fetiche. A la vez, como los rostros de los enmascarados no se alteran por muecas, sino que se mantienen fijos e impasibles, mientras el personaje lleve la máscara, esconderá su identidad personal, convirtiéndose en una personificación de las cualidades abstractas de la máscara. Este efecto se incrementa debido a que ambas máscaras van acompañadas de un uniforme, que esconde el pelo y la silueta del enmascarado, volviendo sus particularidades aún más indefinidas. Los grupos uniformadamente enmascarados se funden en una masa homogénea cuyo distintivo son los valores ligados a la máscara que portan. Antes que la serie y la peli, en el cómic de V de Vendetta ya se exploró la máscara como igualadora de sus portadores. Ante la muerte de V, su cómplice, Ivy, le retira la máscara para descubrir debajo su propio rostro reflejado, comprendiendo que el ideal no muere mientras alguien siga llevando la máscara. 5 años más tarde, la realidad imitaría la ficción, cuando el movimiento zapatista y el subcomandante Marcos, famosos por llevar siempre un pasamontañas negro, publicaron un vídeo anunciando que por fin se iba a sacar el pasamontañas negro, mostrando su identidad. Primeramente muestra un espejo y después, al quitarse el pasamontañas, aparece el rostro de un niño indígena, seguido por otros tantos. En palabras de un comunicado de la organización, el subcomandante Marcos no existe. No tiene rostro en la historia. Él no existe, existimos nosotros. Él no vive, vivimos nosotros. Él no habla, nosotros hablamos. En el cómic, V tiene un ideal claro y definido. No solamente busca la caída del régimen político, sino que propone uno, el anarquismo, que entiende como una libertad desorganizada, una organización del poder no centrada en individuos, sino distribuida por la sociedad. Esta visión encajaba con la de Anonymous, un grupo de hackers descentralizados que empezaron a usar la máscara de V en unas manifestaciones contra la Iglesia de la Cienciología en 2008. Rápidamente, la máscara se convirtió en un símbolo de rebelión popular y empezó a usarse en manifestaciones por todo el mundo. Algo que ha ocurrido también, aunque en menor magnitud, con la máscara de La Casa de Papel, como comenta el propio actor Miguel Herrán. Es como cuando salió V de Vendetta y la gente salía con las caretas de V. Pues yo me siento un poco como si hubiéramos hecho V de Vendetta la serie. De hecho, la película y la serie comparten algo que las separa del cómic, y es que su ideal de resistencia se encuentra vacío de contenido. Mientras que el V del cómic defendía una visión política concreta, el V de la película solo explicita un rechazo al gobierno dictatorial y una defensa de la justicia, libertad e igualdad, pero sin especificar qué implican ni qué nueva forma de tomar el gobierno una vez derrocado. Aunque la película sea una clara crítica a las medidas de control desplegadas por el gobierno de Bush tras los atentados del 11S, no podemos encontrar ninguna propuesta concreta. En La Casa de Papel, aunque podemos encontrar críticas al sistema financiero, la tortura de detenidos o los secretos de Estado, tampoco encontramos una propuesta concreta. De hecho, por lo menos en V había una pretensión de cambio de régimen, mientras que la banda de atracadores se asemeja más a una corriente anarquista llamada ilegalismo, que no tenía propuestas concretas más allá de la criminalidad como propaganda por el hecho. Es decir, la idea de que robar a los ricos o al Estado genera más agitación y relevancia que una denuncia teórica. De hecho, tanto la destrucción del Parlamento en la película como la fabricación y robo de millones de euros en la serie son actos de subversión política, teatrales y performáticos, hechos que en sí mismo no socavan el poder del Estado, pero sí su poder simbólico.
Eso sí, desde el ilegalismo como desde la banda de La Casa de Papel, la ilegalidad en sí no requiere hacerse necesariamente en nombre de un ideal más allá que el de satisfacer los propios deseos. Resistencia plastificada. Al no hacer propuestas concretas, ambas máscaras se han convertido en un ideal abstracto y universal de resistencia o subversión política, un significado flotante liberado de tener un sentido permanente. Esta máscara se ha convertido en un símbolo de la resistencia, de la indignación, del escepticismo, da igual. Lo importante es que ha inspirado a mucha gente. Esto le da a estas máscaras una flexibilidad enorme, ya que sirven como una alternativa a símbolos tradicionales del activismo político cargados con una significación concreta, lo que lo vuelve más atractivo a aquellos que rechazan alinearse con modelos o iconografías políticas ya establecidas. Que es además muy fácil de recrear, de repetir, y encima cada uno puede adaptarla a sus necesidades. Es decir, en muchos sitios se disfrazan por un motivo, en otros sitios se disfrazan por otro motivo, pero siempre está detrás, ¿no?, subyacente esta especie de lucha contra el sistema que creo que a la gente le mola. Esta aproximación a la lucha contra el sistema desde la individualización y la atomización de las luchas se convierte en una forma de apoyar al sistema. Transforma la resistencia en, literalmente, un producto de consumo, que cada uno puede consumir desde su perspectiva particular para poder quedarse satisfecho y con la ilusión de haber luchado. ¿Qué significa todo esto? Significa que es algo universal, que es un icono, que cada persona puede coger el mono rojo y la máscara de Dalí y el Bella Ciao para su propia lucha. Aquí se encuentra la verdadera motivación para copiar tan descaradamente a V de Vendetta. Vender merchandising es una manera excelente de obtener dinero, debido a la alta tasa de beneficios que supone, y los números de las ventas de máscaras de V deben ser tentadores para cualquier inversor. Que se vayan a usar para protestas le da igual al capital, mientras genere beneficios. La fabricación en China y en cadena de máscaras de plástico para vendérselas 15 veces más caras de lo que ha costado producir a un manifestante antisistema es el capitalismo haciendo lo que se le da mejor: apropiarse de ideas aparentemente radicales para dejarlas desactivadas y envasadas, listas para el consumo individual. El propio Bella Ciao es un ejemplo de ello, ya que era una canción que ya tenía una significación clara y definida, la de la resistencia antifascista, y que tras La Casa de Papel ha quedado, en cierta manera, desactivada, adaptable a cualquier lucha. También ocurre con el propio Dalí, un artista que elogió a Franco por limpiar a España de fuerzas destructivas, pero que usan para símbolo de resistencia. Para defender un ideal, ¿no? Sí, además, ya no uno, sino para defender tantos ideales. O sea, para defender los ideales. Pero no se pueden defender los ideales en su conjunto, ya que la mayoría de ellos son excluyentes. Además, cuando un símbolo no está definido, es fácilmente apropiable por cualquiera, como vimos en el vídeo del concepto de ideología. En el caso de la máscara de V, esta ha llegado a ser usada por los neonazis de Hogar Social Madrid y hasta por la propia policía española. Veredicto final. La Casa de Papel, como dice la actriz Alba Flores, No es una serie antisistema, porque si no, pues probablemente se distribuiría de otra manera o se haría de otro modo. yo me inclino a pensar que de hecho la serie sirve a los intereses del sistema, por los motivos ya expuestos. Incluso su visibilización del feminismo, anticolonialismo, homosexualidad y transexualidad las veo fraudulentas, ya que me parecen metidas con calzador para ampliar el público objetivo. Estrategia Modern Family. Y que o conviven en la serie con discursos contrarios por otros miembros de la banda, o están maltratados, como poner una mujer cis en el papel de una mujer trans. Si vas a visibilizar, hazlo bien. Pero volviendo a la idea de resistencia, es innegable que esta serie tiene más carga política que la mayoría, y muchas de sus críticas son bastante afiladas. ¿Tú qué opinas? ¿Es una forma de mercantilización y desactivación de la lucha contra el sistema? ¿O puede servir para extenderla y potenciarla? Responde en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like y compártelo. En el próximo vídeo seguiremos hablando de máscaras, uniformes y la realidad imitando a la ficción. En concreto, cómo una película de 1915 revivió al Ku Klux Klan. Unas agrupaciones descentralizadas y ya por entonces desaparecidas, para convertirla en una organización jerárquica y que llegó a tener entre el 5 y el 15% de los votantes estadounidenses afiliados a ella. ¡Hasta la próxima!